Bueno, por respeto, hemos tomado unos minutos más para darles tiempo a los que podían ir llegando, incluido aquí la regional. Y bueno, sí vamos a empezar para que podamos culminar en términos. ¿Cómo les va? Un saludito. Una recomendación. Que prendan, por favor, el micrófono cuando ustedes van a hablar y lo apaguen, porque si no se produce esta interferencia que podemos estar escuchando o que ayer ocurrió, ¿sí? Incluido si yo tengo que contestar, no se hagan problemas porque lo apagan inmediatamente. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda para recuperar desde lo de ayer? Yo igual voy a hacer una pequeña recuperación, pero si hay alguna duda, pregunta y quieren que iniciemos por eso, aquí estamos. Sí, yo tenía la pregunta de la diferencia entre inclusivo e integrativo, podemos decir, digamos. Bien. La idea que yo tengo es que la integración es una cuestión que tiene que luchar el discapacitado para que se hagan valer sus derechos. Y inclusivo sería como que esté todo ya preparado para recibirlo, digamos, cosas así. Bien, bien, ahora hacemos, va por ese camino y ahora hacemos una aclaración conceptual nuevamente. ¿Alguna otra regional quiere hacer un comentario, pregunta? Bueno, si no lo hay, igual recuerden que a lo largo del tiempo de la tarde pueden intervenir. Vamos a la primera aclaración preguntada aquí por el colega. En realidad yo ayer mencionaba que hay diferencias ontológicas, metodológicas, en relación con el concepto de integración e inclusión. En muchos lugares se utiliza como un sinónimo o se dice que el camino para la verdadera inclusión es la integración, o sea, la participación en entornos normalizados. Muy bien esta apreciación que nos hace el colega para aclararla. En realidad, la persona con discapacidad, tema que hoy también voy a conversar sobre lo conceptual, no quise ayer porque prefería que tuviéramos como un panorama más amplio. La persona con discapacidad desde el proceso de integración es la que tiene que hacer el recorrido con el acompañamiento. Entonces, es ella la que se adapta a los espacios de cualquier tipo, educativos, sociales, comunitarios, etc. En la inclusión, en realidad la inclusión educativa forma parte de lo que sería una sociedad inclusiva, una sociedad que respete a todas las personas. En ese marco, el respeto por los derechos de todas las personas hace que unas más sean las que poseen discapacidad. Entonces, lo que se flexibiliza y tiene apertura es el entorno y no la que se adecua es la persona con discapacidad. Entonces, está muy bien la apreciación del colega en recuperar estos dos conceptos porque son totalmente distintos. Por eso comento y reitero lo que decíamos ayer. Cuando hablamos de una sociedad inclusiva y cuando hablamos de una universidad inclusiva, es la que respeta a todos estos miembros de la comunidad que tienen diferencias. Pueden tener discapacidad, pueden ser pueblos originarios, pueden tener diversidad de género, bueno, un sinnúmero de aspectos. Por eso es que las diferencias son también metodológicas. ¿Por qué? Porque desde lo valórico, desde lo axiológico, cambia el punto de mirada. En la integración, la persona con discapacidad tiene que adaptarse, adecuarse al entorno. En la inclusión es la institución o la comunidad la que abre y respeta a los miembros. Entonces, metodológicamente, por eso estamos en el marco de un curso que tiene relación con el concepto de universidad inclusiva, porque es la propia institución la que abre sus puertas a ofrecer respuestas. Si en este ofrecer respuestas implica buscar personal especializado para asesorarse, formarse en cursos específicos, dotar a la biblioteca de aparatología y personas que realicen las adaptaciones necesarias,
contratar el intérprete de lengua de señas, tener magnificadores de pantalla para ampliar los textos y leer, etcétera, etcétera. Hoy vamos a mencionar estos temas. Es lo que hace que esa universidad se esté transformando en una sociedad inclusiva, en una universidad inclusiva. Si esto ocurre en una escuela primaria pasa lo mismo y si ocurre en una escuela secundaria también. Es la institución la que realiza esta adecuación. En el marco de la propia pregunta del colega, yo ayer no quise profundizar sobre el término persona con discapacidad, solamente tomé la definición que se plantea en la convención. Pero hoy sí, sobre todo porque tenemos distintas terminales, en las ocasiones anteriores tuvimos muchas más presentes, y hay un término para poder afianzarlo y saber qué es lo que ocurre para como que unificar criterios. Tomamos en base a la ley que nos rige el de persona con discapacidad. Esta ley que ratifica los derechos sancionados en el 2006 por la Organización de las Naciones Unidas, utiliza personas con discapacidad porque las propias personas con discapacidad, a través del Caucus, la organización que las nucleaba, participaron y eligieron este nombre. ¿Qué otros nombres transitan en la historia de la educación especial y transitan y conviven hoy? El término discapacitado. Hoy se insiste con el de persona con discapacidad. Cambia, ponemos primero el acento en persona. Para quienes están en provincia de Buenos Aires, todavía no entendemos por qué, sobre todo los educadores que estamos en el tema, nos llama la atención que siguen utilizando el concepto personas con capacidades especiales. Ustedes pueden leer en un sinnúmero de lugares y toda la provincia de Buenos Aires. No son personas con capacidades especiales, no vuelan, no tienen, entonces las mismas personas con discapacidad eligieron ese término. Sí existen dos que coexisten y lo van a poder leer, sobre todo en quienes trabajan más desde el modelo social de interpretación de la discapacidad, que tienen que ver con personas con diversidad funcional y personas en situación de discapacidad. Pero siempre la palabra personas delante. Personas con diversidad funcional proviene del grupo de vida independiente, que tiene una fuerte incidencia desde los Estados Unidos, y en España, a partir de un autor, cuyo libro ustedes pueden encontrarlo en internet, Romagnac Cabrero. El libro se llama Del otro lado del espejo. Es un libro bastante complejo para leer. Ese grupo, el de vida independiente, trabaja en persona con diversidad funcional. No utiliza el de persona con discapacidad. Y otro grupo, como les decía, el de persona en situación de discapacidad, para separar esto de que la discapacidad no es algo inherente a la persona, sino que está en una situación que tiene relación, dijimos, con las barreras del contexto. O sea, el contexto es el que discapacita. Entonces, pero me van a escuchar que yo permanentemente, y en la bibliografía que ustedes van a consultar, sigue figurando persona con discapacidad. Retomando la pregunta de ayer, en realidad no he tenido respuesta, o sea que voy a seguir insistiendo para que se contacten con ustedes y poder enviarles el material. Si no, igual ustedes anoten mi correo, y si esto en el transcurso de una semana no ocurre, que por favor, bueno, si ustedes me reclaman, yo puedo reenviar el reclamo. Porque no sé, como les dije la otra vez, creo que a través de los secretarios académicos vino el nexo con las direcciones electrónicas y el acceso a un aula virtual que teníamos y a una mesa de trabajo por las consultas. Bueno, yo quiero recuperar, si quedó claro este término, y si no, al finalizar, por favor, volvemos sobre lo mismo, porque es importante. Yo quisiera recuperar algunos conceptos de ayer, sobre todo porque, bueno, entre ayer y hoy, si hay alguien nuevo, vemos en Santa Fe bastantes personas, no sé si son las mismas de ayer, entonces, por si acaso, recuperar algunos conceptos. Punto 1, todo el desarrollo temático de los 2 días tiene relación con una mirada más didáctica de una ley que está sancionada y que nos rige, ¿sí?
la ley de ratificación de los derechos de las personas con discapacidad. Ese es un punto central. Otro punto es que, con todo el respeto, sobre todo por quienes son docentes, mis colegas, recordar conceptos de la didáctica. ¿Por qué? Porque la didáctica tiene preguntas claves sobre a quién enseño, qué enseño, cómo enseño, dónde enseño, con qué enseño y para qué enseño. En ese marco, las preguntas de qué enseño lo tenemos claro, el saber de una disciplina, por ejemplo. Pero las preguntas relacionadas con a quién le enseño, cómo le enseño y con qué le enseño, y en muchos casos en dónde le enseño, que vamos a poner los ejemplos, tiene que ver con este sujeto del aprendizaje. Aquí sí hay características puntuales. Y también recuperé desde la didáctica las etapas del proceso didáctico en lo que implica la preparación de la clase, etapa preactiva, la clase en sí, la etapa activa, y la reflexión sobre la clase, la etapa posactiva. ¿Por qué era importante? Porque para que exista en la etapa activa, en este momento, supuestamente, yo tengo mis alumnos, ustedes son mis colegas, pero en realidad en este minuto podríamos transformarlos en alumnos, para que yo en este momento tuviera o pudiera ofrecer condiciones de equidad, en la etapa preactiva, cuando preparé esta clase, tendría que haber tenido en cuenta que había personas con discapacidad en el aula y qué tipo de discapacidad. Entonces, así como es ser, teniendo en cuenta que nosotros tenemos terminales conectadas y yo leía los conceptos que eran claves, los otros no eran fundamentales, entonces los fui pasando, del mismo modo yo hubiera tenido que tenerlo presente si había personas, por ejemplo, con discapacidad visual. Tenía que leer los conceptos troncales, no podía decir, como ustedes pueden leer y dejar unos minutos en silencio. Entonces, ¿por qué vamos a esto de la etapa preactiva y activa? La posactiva, yo reflexiono sobre qué ocurrió en la clase. Porque en esto viene el circuito de lo que llamábamos la accesibilidad institucional. Hablábamos de accesibilidad de acceso, accesibilidad comunicacional y accesibilidad académica, que es sobre la que estamos fuertemente dialogando. ¿Qué ocurre? Si yo no tengo un circuito institucional, aquí yo tengo la suerte de tener en esta ocasión nuevamente mis colegas de Mendoza presentes. Entonces, bueno, puedo interactuar y dialogar con ellos previo a que nos conectemos. Entonces, al existir este circuito institucional que es fundamental, que es que la persona con discapacidad se pueda, si quiere, autodeclarar, porque también si quiere y desea no se autodeclara, lo cual también implica que lo hagamos responsable de que el día de mañana no diga, yo no apruebo las asignaturas porque no tengo material adaptado. Yo no tengo material adaptado si es que lo necesito, porque yo no establecí el nexo con la formalidad que se requiere. Entonces yo aquí con una de las colegas, ella justo hoy me decía, bueno, hoy tengo una entrevista con un postulante o con uno de los, sí, postulantes, porque no sé si ya empezaron el ingreso o lo van a empezar. Este mecanismo es fundamental. ¿Para quién es fundamental? Institucionalmente, para poder formalizar acciones que equiparen condiciones de igualdad de oportunidades. ¿Para qué? Repetimos, para lo que mencionábamos ayer, que la discapacidad no sea el motivo de discriminación. Entonces aquí mi colega, hoy coincidentemente, va a tener esa entrevista para ver el tema de los sistemas de apoyos y recuperar lo que ayer mencionábamos, la propia historia educativa. Nosotros no estamos empezando, mi colega aquí presente no desde ningún punto de vista piensa que esta persona que ingresa hoy viene sin un trayecto. Va a indagar seguramente sobre su historia educativa para saber cuáles eran los formatos accesibles, cómo cursó, dónde cursó, porque le da pautas para qué. Para sistematizar acciones e indicárselas a los profesores del ingreso y si ingresa y pasa a ser estudiante, para informarlo a los profesores. Este circuito institucional, en la medida que puede estar bien aceitado, comunicado, es lo que facilita
no llegar a que las condiciones de discapacidad sean las expulsoras de la universidad. Todos los postulantes y los estudiantes, o varios o muchos, pueden fracasar. Lo que nos importa es que justamente nosotros, esta accesibilidad académica sobre la cual ya vamos a profundizar hoy, esté presente en las acciones institucionales. Pero esas acciones comienzan desde el momento donde es identificada la persona, si se autodeclara. O si se acerca, a lo mejor no llenó en la ficha de inscripción la autodeclaración, este es un tema personal, pueden o no hacerlo. Lo que ocurre es que cuando lo hacen, sí la universidad debe garantizar que no va a discriminar. Yo particularmente he tenido a lo largo de los años muchos estudiantes con discapacidad y algunos, por supuesto, no existían estos programas de inclusión de personas con discapacidad y muchos, por supuesto, yo les he preguntado si tenían alguna dificultad y me han contestado cosas mintiéndome, pero yo los comprendo. ¿Por qué? Porque antes la universidad era expulsora. Si decíamos, una persona decía que tenía discapacidad, ya no se podía, ya tenía limitaciones. Entonces, en ese sentido, hoy han cambiado. ¿Por qué? Porque ha cambiado el rol activo de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, hoy ya sí, centrándonos en el concepto de accesibilidad académica, vamos a tomar, ayer yo cerré muy rápidamente con una investigación de Chile, donde la propia voz de los actores, como se llama, los estudiantes con discapacidad, nos decían cuáles eran las barreras que percibían en la universidad para el aprendizaje y la participación. Hoy ya vamos a ir, sobre todo muchos de nosotros, somos docentes e investigadores, vamos a ir a investigaciones sistematizadas. Yo trabajo mucho con las universidades españolas en la lectura de su bibliografía, bueno, en hacer pasantías también para ver, porque están mucho más adelantadas en esta fluidez de los programas de inclusión, y porque además tienen muchas más investigaciones sistematizadas. Nuestro país tiene pocas estadísticas y además pocas investigaciones sobre el tema. Bueno, vamos a tomar una de las investigaciones de Alonso y Díez del año 2008, que habla sobre los indicadores sobre la equiparación de oportunidades. Esta investigación tomó a todas las universidades españolas, donde ellos enviaron una encuesta, fue respondida por un alto grado de cantidad de universidades, cosas que ustedes saben que cuando uno envía una encuesta no siempre la contestan, aquí es muy alto, y yo solamente me voy a referir a algunos aspectos que siempre son conflictivos en nuestro tema de accesibilidad y que después, bueno, conversamos las preguntas al final. Ellos obtuvieron de parte de los que respondían a la encuesta, que eran específicamente los que estaban a cargo de los servicios de orientación a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque España tiene por obligación tener en cada universidad una oficina, un grupo, le llamen de distintas maneras, como le llamen, pero una oficina o un grupo de personas que se dediquen a la orientación y al apoyo para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Si ustedes entran a cualquiera de las universidades españolas, van a encontrar la oficina de atención a la persona con discapacidad. Tiene distintos nombres, pero todas tienen la obligación porque hay una legislación que los obliga. Bueno, esta investigación que yo voy a mencionar resulta muy interesante porque, si bien es del 2008, erradica muchos conceptos que están bastante afianzados sobre qué es lo que va a necesitar esa persona con discapacidad cuando cursa. Lo primero, ya vimos a partir de estas preguntas de que a quién le enseñamos y cómo le enseñamos, vamos a saber sobre su historia educativa y cuáles son sus formas comunicativas, ¿sí? Yo ayer mencionaba, cuando los docentes nos dicen aquí todos rinden oral, y sí, pero si la persona se comunica en lengua de señas, el oral de esa persona va a tener que ser en lengua de señas. Esto tiene que ver con sus modos comunicativos que no se los podemos cambiar. No es algo que la persona elija. La persona que utiliza lengua de señas como su lengua materna es porque no se comunica con la lengua oral. Entonces, estas determinaciones que tenemos sobre lo que también ayer mencionamos del alumno ideal
y de cómo establecemos las pautas en cada una de nuestras aulas, tiene una interrogación, que es ver las características de la persona. ¿Por qué? Porque todo estudiante que ya llega a nuestra universidad no tiene las características únicas del que recibíamos anteriormente. Ya comentamos los motivos por los cuales hoy se ve incrementada la presencia de postulantes y estudiantes con discapacidad. Alonso y 10, en este número de indicadores, fíjense que ellos organizan los indicadores sobre equiparación de oportunidades acorde con la frecuencia en la presencia de estos indicadores. Yo solo voy a tomar lo que nos interesa para erradicar algunos conceptos. El concepto de adaptaciones, que ustedes no me lo han sentido mencionar, me han sentido todo el tiempo hablar de accesibilidad, sí, ayer sí lo mencionamos como una interrogación, es un concepto que usamos un poco más en América Latina. Si ustedes leen toda la bibliografía española, inclusive la última investigación que ha hecho el Consejo de Rectores, utiliza el concepto de adaptación curricular. Nosotros hablamos desde otro puesto de mirada que tiene que ver con accesibilidad académica. Yo ahora estuve hace menos de un mes en un encuentro de América Latina, de todos profesionales de los distintos países que estamos en el tema de discapacidad y universidad, y veíamos las diferencias sobre esta conceptualización, pero muchos países están trabajando en América Latina con accesibilidad, sin embargo España y otros de los países de América Latina siguen trabajando con el de adaptación. Vamos a hacer la clarificación enseguida de la adaptación significativa y no significativa. Aquí el de adaptación no significativa, en una relación de puntaje, si quisiéramos sistematizarlo de manera muy simple, ocupa solo el número 11. Las políticas y procedimientos de evaluación, el puntaje obtenido es de 18. El de diseño de la revisión curricular, que se acuerdan que yo ayer también mencioné, la necesidad de incorporar la temática de la discapacidad en los currículum, y hoy vamos a afianzar sobre el concepto utilizado en España de adaptación curricular, nosotros como accesibilidad curricular, qué antecedentes hay donde a veces se realiza un cambio dentro del currículum. Tema no menor, tema bastante complejo. En el diseño y revisión curricular, la frecuencia presentada es de 21. Otros aspectos que son importantes, la accesibilidad en la web, la accesibilidad en las instalaciones, bueno, ocupan una frecuencia de 28, 31. ¿Cuáles son los 3 aspectos que todas las universidades coinciden como más frecuentes y que verdaderamente equiparan las oportunidades? Y por lo cual es tan importante porque vamos a erradicar este puesto de mirada de que si se eliminan o no se eliminan contenidos, tema que vamos a trabajar ahora. De menor a mayor, o sea, voy a dar el último indicador como tercero. Accesibilidad de documentos y materiales, ocupa una frecuencia de 38. Recuerden que yo insistí mucho que hay muchas personas con discapacidad que van a necesitar la accesibilidad comunicacional, o sea, la accesibilidad en materiales. Algunos escritos en sistema braille, algunos con macrotipos, otros la presencia permanente del intérprete de lengua de señas. A eso nos referimos con la accesibilidad de documentos y materiales, que pueda contar con la lectura para la clase de hoy, previamente adaptada según las características. Las actividades prácticas tienen una frecuencia del 50. Esto es fundamental porque muchas de nuestras carreras tienen prácticas situadas, o sea, prácticas en terreno. Esto es fundamental y toda la bibliografía que ustedes puedan leer actualizada van a ver que es persistente en este tema de la actividad práctica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la accesibilidad a la universidad, y hablábamos de accesibilidad horizontal y vertical, ¿sí? Yo puedo transitar por todo el espacio de la universidad y por todos los pisos que tenga, pero toda práctica situada
va a ser fuera, va a ser en contexto, va a ser en el campo, va a ser en un laboratorio, va a ser en una fábrica, va a ser en una institución educativa, como es en mi caso. Entonces, estas actividades prácticas deben tener las mismas garantías y las condiciones de accesibilidad que aquí. Que pueda la persona con discapacidad acceder. Entonces, por ejemplo, si utiliza una silla de ruedas, tiene que tener rampas y ascensores si tiene pisos. ¿Por qué? Porque si no, no va a poder realizar esta práctica en terreno. Y nosotros estamos después garantizando una titulación. Entonces, la actividad práctica van a ver que permanentemente, inclusive las universidades españolas, lo vamos a mencionar enseguida, tienen mucha relación con la salida laboral, o sea, implementan acciones muy sistemáticas en relación con la pasantía y la salida laboral. Y para la persona con discapacidad justamente lo trabajan desde bolsas de trabajo donde se puedan ofertar lugares donde accedan a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque tienen las garantías de la accesibilidad. El aspecto que tiene en esta investigación más frecuencia como más importante, es decir, en los indicadores, es el sobre el cual nos encontramos nosotros. Formación, información y sensibilización, que tiene, por decirlo, un puntaje de 82. Lo voy a leer a la inversa. ¿Por qué? Porque antes nosotros, las personas que trabajamos con discapacidad, como es mi caso, es la elección de carrera, hablábamos de sensibilizar. ¿Qué se ha estudiado? Que el nivel de sensibilización es un nivel superficial. Entonces, el que utilizan las propagandas o las demandas sociales, colabore con la institución, porque, etc. Ese nivel de sensibilización no llega a niveles profundos cognitivos. Entonces yo no transformo, sigo pensando que, bueno, ayudo a esta institución porque pobrecitos, son personas necesitadas, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que aquí hablan de formación, información y sensibilización. Entonces nosotros en la universidad no nos quedamos solamente con la sensibilización, con informar los derechos de la persona con discapacidad, sino que actuamos para esta universidad inclusiva, lo que preguntaba el colega o sobre el concepto de inclusión, en la actividad de formación, actividad en la que nos encontramos ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hablamos de formación profesional. En ninguna de las carreras, salvo que hubiera gente muy joven aquí, que pueda estar la temática de la discapacidad presente, en nuestra formación profesional, no sé los títulos de ustedes, seguramente no estuvo el tema de la discapacidad. Entonces, eso es lo interesante de ver como un indicador de equiparación de oportunidades. También han sistematizado las universidades españolas guía de indicadores de buenas prácticas. Entonces, ¿qué plantean? Que hay estándares de actuación para programas y servicios de atención universitario. Entonces, tenemos un primer punto. Determinar con el estudiante las adaptaciones académicas y los servicios más apropiados. Y aquí es donde incorporo esta distinción que yo mencionaba hace un ratito del concepto de adaptación curricular significativa y no significativa. Para quienes ya están en los ámbitos de educación, esto es un tema conocido. Para quienes no están, no. ¿Por qué lo aclaro aquí? Porque aquí, como yo les decía, trabajan con el concepto de adaptación curricular, adaptación académica. Nosotros hablamos de adaptación curricular significativa cuando realizamos una selección y una eliminación de contenidos y objetivos considerados troncales. Y hablamos de adaptación curricular no significativa cuando solo estamos realizando transformaciones en las estrategias de enseñanza, en la reorganización de los grupos, etc. La universidad certifica los títulos con los cuales van a egresar las personas. Por eso el concepto de adaptación curricular es un concepto de interrogación. En España ustedes pueden leer muchísimo, como les reitero, material que lo sigue utilizando, pero siempre habla de que son adaptaciones curriculares no significativas. ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad, igual que el resto de los estudiantes, deben garantizar
acorde con sus formas comunicativas. Aquí sí, yo utilizo un sistema alternativo de comunicación, me comunicaré a través de ese sistema, utilizo un sistema de intérprete de lengua de señas, o puedo comunicarme oralmente, pero tengo que dar a conocer el contenido de lo que el profesor me pregunta. Igualmente, esto tiene una interrogación respecto de lo que ocurre al interior de las materias, porque ustedes saben que los profesores, cada uno de nosotros, creemos que nuestra asignatura es la más importante. Entonces planteamos, no, porque esto no lo puede hacer. Bueno, esto lo conversamos enseguida más detenidamente. Por eso se habla como primer punto de determinar, junto con los estudiantes, las adaptaciones académicas y los apoyos. ¿Qué es lo que se hace? Fundamentalmente cuando recuperamos la historia educativa de la propia persona con discapacidad. Esto hay que documentarlo en un plan, como decíamos ayer, documentarlo en un plan que sea conocido institucionalmente, resguardando y garantizando el resguardo del anonimato, o sea, con la ética profesional que nos compete, pero dando a conocer a los profesores previamente la presencia de esta persona y cuáles serían los apoyos con los que va a contar. Y por esto insistimos tanto, que sería ideal que hubieran estado aquí en este curso, los secretarios académicos. Aquí el secretario académico es el que tiene el rol primordial de plantear que este tema es un tema de prioridad institucional y que está aceptado no porque es una moda, sino porque estamos solamente garantizando derechos. Entonces, el secretario académico es el que tiene justamente la posibilidad de establecer esto con la fluidez necesaria. En este sentido, vamos a mencionar enseguida lo que serían los aspectos fundamentales a tener en cuenta por los docentes, pero hay un punto clave que es el de la evaluación. ¿Por qué? Porque las universidades tienen sistemas de evaluación que en muchos casos son permanentes. Entonces, la relación de esa evaluación permanente con la etapa preactiva de que el docente tenga en cuenta los materiales que tiene que presentar está íntimamente relacionado. ¿Por qué? Porque cada trabajo práctico puede llegar a ser la evaluación del proceso para promocionar una asignatura. Entonces, si el profesor en la etapa preactiva no ha previsto, junto con el apoyo institucional, no estamos diciendo que el profesor va a realizar la grabación ni va a realizar la transcripción, pero que tenga la fluidez de quién se va a encargar de realizarlo, es lo que puede permitir que el concepto de evaluación en cada etapa del proceso o en la etapa final dé garantías de equidad. Si no volvemos al concepto, la discapacidad termina siendo la que expulsa a las personas de la universidad. No las expulsan las condiciones personales. Yo puedo entrar a medicina y fracasar en la carrera, pero que no sea la discapacidad lo que a mí me lleva a fracasar. En el sistema de indicadores que también se ha sistematizado, yo les he traído de la revista de educación, todo este material, yo se los voy a subir para que ustedes lo puedan consultar. En el 2014, aquí plantea justamente este tema, está sistematizado en España también, que obliga a las universidades a elaborar e implementar un plan de atención al alumnado con discapacidad. Por eso existen un montón de guías sobre los procedimientos a realizar. Esas guías en realidad tienen relación con lo que nosotros venimos hablando. El tipo de accesibilidad que hay que garantizar, las condiciones del desarrollo de las clases, etcétera, etcétera, que son lo que estamos conversando. ¿Qué es lo que tenía como objetivo de estudio este sistema de indicadores? En realidad es facilitar el seguimiento y la mejora de atención a estos estudiantes. En los países europeos, el porcentaje de personas con discapacidad que siguen la universidad es muchísimo más alto que en la Argentina y muchísimo más alto que en los países de Latinoamérica, que todavía es más bajo que el de la Argentina, que es bastante bajo. Pero en realidad es porque esto está sistematizado y con fluidez desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
tiene una oficina específica que se llama UNIDIS, donde se encarga exclusivamente de las personas con discapacidad. Esa universidad a distancia tiene más de 8.000 estudiantes con discapacidad. ¿Por qué? Porque como es una universidad a distancia, les permite que puedan rendir. Esa universidad solo tiene el sistema de horas de consulta presenciales, que son optativas, y los exámenes finales, que sí son presenciales en un determinado lugar, de todos los donde ellos tienen las aulas posibles para rendir. Si ustedes entran a UNIDIS, inclusive ellos tienen los protocolos publicados sobre lo que ellos llaman adaptación curricular. Tienen protocolos muy, muy específicos, sobre todo para las personas con discapacidad visual. Entonces, sobre una base de datos de 47 registros, en 4 grandes bloques se puede hablar de estas condiciones para equiparar oportunidades. ¿Y cuáles podemos mencionar? Primero, principios y derechos de los estudiantes con discapacidad. Aspecto que hemos mencionado ayer y que hemos recuperado esta tarde, que tiene que ver solamente con el respeto por las normativas vigentes, que el postulante y estudiante pueda actuar en las mismas condiciones. El otro punto tiene que ver con el acceso a la universidad, y esto incluye una cantidad de aspectos fundamentales. El sistema de procedimientos de acceso y admisión adaptados. La gratuidad en la enseñanza. Para nosotros esto no es nuevo, pero en los otros países que pagan, sí, la persona con discapacidad tiene el acceso a la gratuidad en la enseñanza. Las políticas de becas, ayudas y créditos, que nosotros los tenemos implementados y sistematizados en nuestro país. Los procedimientos de acogida y orientación, servicios de apoyo y asesoramiento. En realidad esto se refiere a involucrarse en el proceso de recibir a la persona con discapacidad, orientarlo en lo que implica la universidad. O sea, la universidad tiene lógicas muy distintas de los otros sistemas, de las etapas formales de educativas. Entonces, hay que enseñarle la lógica de la universidad, enseñarle los espacios físicos de la universidad. Hay temas que son como troncales, por ejemplo, si es una persona que se maneja con intérprete de lengua de señas, hay que hacerle el recorrido, igual que nos ocurre con una persona ciega, que no va a tener acceso a leer carteles para saber dónde está el buffet, el baño, la biblioteca. Si después se maneja de manera más o menos independiente es otro punto, pero tiene que poder saber con qué espacios y con qué lógica funciona una universidad. Y después habla de la adaptación de pruebas y la reserva de plazas. Cuando hablamos de adaptación de pruebas, es lo que nosotros vamos a hablar como formato accesible, es garantizar las condiciones en que esa persona puede rendir en igualdad de oportunidades que sus pares. Si necesita un formato accesible por medio de un examen en Word para que utilice un lector de pantalla, poder ofrecérselo en formato de Word. Si tiene que utilizar la presencia del intérprete de lengua de señas, garantizar que esté presente. Es decir, esto es lo que da ese concepto, lo que ofrece, sistematiza la adaptación de pruebas. La reserva de plazas es porque algunas universidades ponen cupo para el ingreso de personas con discapacidad. Si bien esta investigación es de España, por ejemplo, en Chile hay una reserva de plazas para personas con discapacidad con un límite. Si se supera esa reserva de plazas, no entran todas las personas. El otro punto es la permanencia en la universidad. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de ingreso y permanencia? Porque no podemos garantizar ingreso. Cuando hablamos de permanencia, hablamos de programas específicos que son ayudas personalizadas, apoyos y adaptaciones. Nosotros en la primera etapa focalizamos este curso en los apoyos de los tutores padres y de los tutores docentes, porque son apoyos que están ya investigados, están sistematizados, que pasan a ser muy importantes, sobre todo para los primeros años de la carrera. Bueno, los planes de estudio en relación con las adaptaciones necesarias, concepto que vamos a profundizar, y la accesibilidad en todos los órdenes, ¿sí? Física, comunicacional y la académica,
y la participación de estudiantes con discapacidad, lo que mencionamos permanentemente, en todas las actividades de la vida universitaria. La universidad no implica solo la oferta de un recorrido curricular para realizar una carrera, implica actividades de extensión, implica actividades de ocio y tiempo libre, implica la participación en la vida estudiantil, implica la participación en el centro de estudiantes. Y a eso nos referimos con garantizar las condiciones de equidad. Y la inserción laboral, por lo que yo les decía, esta investigación es de España. No sé, la Universidad Tecnológica Nacional, si establece mucho nexo con la salida laboral. Nosotros en nuestra universidad, algunas facultades tienen inclusive bolsas de trabajo donde se publican ofertas y demás. En España tienen verdaderamente una estrecha vinculación con las organizaciones de la sociedad civil y con las distintas instituciones para poder establecer un mayor nexo sobre la inserción laboral. Porque si bien tienen una alta matriculación dentro de la cantidad de estudiantes con discapacidad, lo que no tienen es tan buena inserción, entonces, bueno, se están ocupando de ese tema. Y aquí sí es interesante, yo les voy a mencionar puntos que ya están sistematizados que tienen que ver con la determinación de necesidades y mecanismos de adaptación para garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. A eso le llaman adaptaciones. Por eso hablan de adaptaciones curriculares y hablan de adaptaciones curriculares no significativas, es decir, determinan las necesidades educativas y mecanismos de adaptación, de adecuación, de flexibilidad para garantizar la igualdad de oportunidades. En este sentido, ¿a qué nos referimos? A lo mismo que nosotros estamos planteando desde el concepto de accesibilidad. Accesibilidad en las pruebas de acceso. Si yo necesito un lector de pantalla y voy a trabajar con un formato Word, tengo que tener, por ejemplo, cargado esto en una computadora, porque el lector de pantalla es un software que tiene que estar instalado en una computadora. Entonces yo les voy a contar algunos logros que nosotros hemos obtenido a partir de esto del formato accesible y de la accesibilidad. Bueno, flexibilidad y accesibilidad en los métodos, sistemas de impartición, lo que hablábamos en realidad ayer, que tiene que ver con el cómo enseñar. ¿Sí? Yo, si paso una película y la película no está hablada en español y tengo un estudiante ciego, alguien le va a tener que ir comentando. No estamos pidiendo que sea el docente, pero al menos le pediremos a un compañero que comente qué es lo que está pasando en la película. Porque si no se va a quedar toda una clase sin saber. O no puedo yo traer una lámina y decir, bueno, como ustedes están viendo en la lámina, del lado derecho aparece y del lado izquierdo, y no describo. Entonces, a eso se refiere con las estrategias de enseñanza. También se habla de adaptación, en el caso de ellos, de contenido o desarrollo de programas ordinarios. Nosotros vamos a tocar este tema. Y la ampliación en el régimen de convocatoria se refiere a mayor flexibilidad en referencia a las mesas de exámenes. Esto, en realidad, cuando la persona, por motivos de discapacidad, viene acompañado de problemáticas de la salud, somos muy insistentes en que lo registre, porque eso permite justificar por qué una persona a lo mejor no tiene un cursado regular, porque tiene muchas internaciones, y por qué no logra rendir dentro de los tiempos de la condicionalidad. Pero eso tiene que estar registrado cuando es por condiciones de salud, porque puede ser que otro no rinda porque no se sienta a estudiar. Entonces, eso es lo que hay que insistir. Bueno, cuando hablamos de adaptación, en el caso de las pruebas de evaluación, tiene que ver con los formatos accesibles, ¿sí? Que es lo que le va a permitir las garantías de equidad. En ese sentido, cuando nosotros nos estamos planteando esta accesibilidad, yo les quiero comentar dos conceptos sobre antecedentes encontrados específicamente en torno a estudiantes con discapacidad.
Un primer punto es recuperar lo que yo recién les decía. Para los docentes, cada uno de nosotros, y supongo que mis colegas van a estar de acuerdo, mi materia es la más importante de la carrera, ¿sí? Todos creemos lo mismo. Bueno, veo algunas sonrisas porque esto es así. Bueno, cuando dialogamos con los docentes, porque empieza el planteo, bueno, pero ¿cómo va a ser si el estudiante es ciego en mi materia? ¿Cómo va a ser? Bueno, el primer punto es aclarar que cada tema del programa tiene una relación con el programa en su totalidad. Y cada programa, o sea, el programa de cada asignatura, tiene relación con las incumbencias profesionales de toda la salida laboral. Es decir, el tema en relación con la asignatura y la asignatura en relación con el perfil profesional. ¿Por qué tenemos que establecer esta relación? Porque si no, por un tema o por una asignatura, y ahora comento realmente casuísticas, estaríamos imposibilitando que una persona con discapacidad pueda realizar o pueda concretar el obtener un título. Entonces, este es un tema por el cual insistimos mucho quienes estamos en esta temática de la importancia de realizar una reunión de carrera cuando ha ingresado el estudiante con discapacidad. ¿Para qué? Para que cuando llegue a tercero no diga el profesor, pero no, esta materia no va a poder aprobarla nunca, entonces si no la aprueba no va a poder recibirse. Y aquí viene la casuística. Yo trabajo en la carrera, ahora se llama Profesorado Terapéutico en Discapacidad Visual. Profesor de Pedagogía Terapéutica en Discapacidad Visual. Antes era Profesorado Terapéutico en Deficientes Visuales. Hemos cambiado los planes de estudio. En nuestra carrera han estudiado varias personas con discapacidad visual, con baja visión y ciegos. Si nosotros no hubiéramos realizado una reunión al inicio de la carrera, ¿qué nos hubiera pasado? Al llegar a tercer año, la persona con discapacidad visual, sea una baja visión o sea una ceguera, se hubiera enfrentado a dos materias clave en las que los profesores podían haber establecido dificultades. Por ejemplo, estimulación y rehabilitación visual y orientación y movilidad. ¿Por qué? Porque una persona con una baja visión o una persona ciega no va a ver los protocolos de estimulación visual. Es un hecho. No ve bien, no puede ver los protocolos, por lo cual se estimula la visión residual. Y si es ciego, no ve ninguno de los protocolos. En orientación y movilidad estamos hablando del manejo del bastón, ¿sí? El uso de bastón como una forma de movilidad independiente. La persona con discapacidad puede tener un muy buen uso del bastón, pero nosotros enseñamos a formadores de formadores. Esto implica que yo particularmente, siempre se los digo a mis egresados, yo no estaría de acuerdo con que vos tengas a cargo un grupo de personas con discapacidad para enseñarle el uso del bastón. ¿Por qué? Porque esa persona, al tener una discapacidad visual, puede poner en riesgo la vida propia y del otro. Entonces, en el caso que enseñan, hay provincias que tienen profesores de orientación y movilidad con discapacidad visual, con un auxiliar. Yo particularmente no adscribo, pero bueno, soy respetuosa de lo que ocurre. Pero si nosotros pensáramos que la persona con discapacidad visual no puede aprobar estas asignaturas, nunca podría ser un profesor de personas con discapacidad visual. Cuando en realidad las incumbencias profesionales son tan amplias que obviamente rinden los aspectos teóricos, pero no pueden rendir los aspectos prácticos. Pero esta relación es cuánto importan, que son muy importantes sin duda, estas asignaturas en relación al perfil profesional. Si no, ninguna persona con discapacidad, o muy pocas podríamos decir, pueden seguir determinadas carreras. Otro ejemplo de la casuística. Si en la carrera de comunicación social, que aquí en la Universidad Nacional de Cuyo estudian muchas personas ciegas, el profesor de fotografía, hay una asignatura que es fotografía, se planteara, pidió asesoramiento en su momento, piden asesoramiento en nuestra facultad, como tenemos profesionales específicos,
bueno, conversamos con el docente, establecemos este nexo, ¿no? Hasta dónde una asignatura tiene que ver con el perfil profesional amplio de la carrera. Bueno, cuando comprendemos, el profesor le hace sacar fotos a la persona ciega del mismo modo para que utilice la máquina. Si ustedes quieren entrar, pueden investigar, hay cantidad innumerable de presentaciones sobre fotografías realizadas por ciegos, ¿sí? Pero bueno, fuera de esto, establecemos el nexo, una materia en relación con el perfil del comunicador. Obviamente, puede rendir la materia, los aspectos teóricos, no va a sacar las fotos, va a sacarlas y no las va a sacar con el foco correspondiente, pero no le impedimos que esa persona pueda ejercer la vida profesional o pueda recibirse, porque en realidad, a ver, si yo soy la dueña de un diario, no voy a ir a contratar a una persona ciega para que saque las fotos, pero sí tiene una cantidad de trabajo en relación con el perfil profesional. Entonces, este es un tema importante porque si no empezamos con la relación entre si hay que eliminar o no asignaturas. Nosotros en estas casuísticas que les cuento es conversar sobre la relación entre la asignatura con las posibilidades del perfil profesional. Si no, le estaríamos diciendo a todas las personas con discapacidad que no van a poder seguir determinada cantidad de carreras. Entonces, esta relación sí hay que establecerlas. En referencia a las cuestiones jurídico-administrativas, hay una sola universidad. Ustedes van a encontrar que dentro de las universidades españolas se plantea, como yo les decía, el concepto de adaptación curricular, pero no plantean como esta, que es la Universidad Jaume I, en el año 96 y después en el 2003 actualiza esta disposición que tiene que ver con un artículo 16, donde habla de la adaptación curricular. Sintéticamente, ¿qué implica? Que algún estudiante que plantea las dificultades que tiene para alguna carrera alguna materia en particular, por ejemplo, podría haber sido este caso que yo puse de fotografía, plantea la adaptación, o sea, que esta asignatura sea cambiada por otro. Tienen un porcentaje de un 15% de asignaturas de la carrera con posibilidad de pedir esta transformación. Esto en nuestro país, yo voy a comentar un caso que está en la Universidad Nacional de Cuyo. Esto no se puede hacer si no hay aval del Consejo Directivo y del Consejo Superior. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestros planes de estudio están presentados en el Ministerio. Entonces, cuando la persona se recibe, tiene que mandar su título al Ministerio para que se lo sellen y se lo certifiquen. Entonces, obviamente, el desarrollo de las asignaturas, o sea, la presentación del certificado analítico, tiene que coincidir con el que tiene inscripto la propia universidad para esa carrera. No es lo habitual que ocurra esta eliminación, por eso hay que trabajar con las reuniones de los profesores al ingreso de los estudiantes para evitar esto que ocurre en las materias muy específicas, tercero y cuarto año, cuarto y quinto. Bueno, esta universidad, como yo les decía, la Jaume I, que plantea la posibilidad de que el alumno se presente para pedir un cambio en algunas asignaturas. Como yo les decía, un máximo de un 15%. ¿Y de qué hablan? Yo aquí sí leo textual. La adaptación curricular consiste en la creación de una asignatura con un valor académico igual en créditos y de contenido, habilidades y competencias equivalentes a aquella que el estudiante afectado por una discapacidad no puede superar. Aquí recupero algunos conceptos que fue lo mismo que recuperé ayer, donde decíamos, fíjense por qué la ley de educación superior, como es del año 2002, tiene el concepto que aquí también aparece. El estudiante afectado por una discapacidad. Hoy bajo ningún punto de vista, porque justamente nos hemos salido bastante del ámbito de la salud, hablamos de que la discapacidad es una enfermedad o de que alguien está afectado por una discapacidad, ¿sí? Por eso se habla de personas con discapacidad. En este sentido, nos puede plantear esta situación de el cambio de una asignatura. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Que es el único que está sistematizado en la República Argentina. En estos casos,
tienen que aprobarlo el vicerrector de estudiantes. Las universidades españolas tienen un rector y 2 vicerrectores, uno específicamente encargado de los estudiantes. Y como antecedente, que no es, como yo les digo, a lo que apuntamos, sino que apuntamos a conversar sobre la relación entre asignaturas y desarrollo del perfil profesional, como antecedente en la Universidad Argentina, es el único antecedente que se encuentra sistematizado, es el de un caso presentado aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, en la Facultad de Ciencias Políticas. Un estudiante, aquí voy a leerles, porque yo lo he sacado de la resolución respectiva, es un alumno sordo del último año de la carrera Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que planteó ante las autoridades de la unidad académica su dificultad para cumplir con algunos requerimientos de la currícula, específicamente para cursar y aprobar el espacio curricular de lengua extranjera inglés. ¿Sí? Un estudiante sordo. Este expediente llega al consejo directivo de su facultad lo envía a la Facultad de Educación, o sea, la facultad donde yo trabajo, y los profesores de sordos, especialistas en el tema, estudian la situación y emiten una sugerencia a la Facultad de Ciencias Políticas que la toma. Y la toma en el marco de esta resolución que yo les voy a comentar. Bueno, las autoridades de la facultad, en ese caso, como yo les decía, Ciencias Políticas y Sociales, tomaron en consideración la devolución realizada por los profesionales convocados, Facultad de Educación, y resolvieron autorizar el pedido del alumno, lo cual quedó formalizado en la resolución 375 del 09 del Consejo Directivo, en la que en su artículo primero expresa reemplazar el idioma extranjero inglés por la asignatura Taller de Producción Escrita, ¿sí? Cambia inglés por Taller de Producción Escrita de la carrera Licenciatura en Comunicación Social al alumno X, no lo menciono, de la carrera Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, de acuerdo a lo planteado por la Secretaría Académica de la Facultad. Esta decisión institucional se constituye en un precedente de gran valor. Otros profesionales podrían cuestionar esta resolución, diciendo que eso forma parte de los mitos respecto de que las personas con determinada discapacidad no pueden cursar y aprobar determinadas asignaturas. Caso concreto, las personas sordas con otro idioma. Pero bueno, ¿qué es lo importante? Dejar el precedente de que existen antecedentes. No es lo que buscamos con nuestra formación en accesibilidad académica, pero hay que saber que estas situaciones se han presentado y existen. Terminamos este primer Power y voy a trabajar para que nos quede más tiempo para conversar sobre el relativo a ajustes razonables. ¿Les parece? ¿O prefieren que hagamos un corte para que ustedes hagan alguna pregunta en este momento? Yo quisiera hacer una pregunta de Santa Fe. Perfecto. Me parece un poco difícil que el alumno con discapacidad se acerque o se anime a plantear su discapacidad o un cambio porque no puede cursar tal o cual materia. ¿Es habitual, es realmente común que el chico se anime y se acerque? Muy buena tu pregunta. No, no es lo habitual. Por eso es importante, para mí en este caso, que estamos en formación profesional, plantear que existen estos antecedentes, que no es lo que buscamos, pero que existen, y por eso enmarcarlo en esto de la relación de una asignatura con el perfil profesional, para evitar esto, porque si bien comparto con la colega, es difícil que esto ocurra, tampoco es lo que esperamos, porque si no ocurriría la demanda persistente de que yo no puedo esta. Y aquí los compañeros también dirían, a mí también me cuesta trigonometría o me cuesta dibujo,
no sé cómo se llaman las asignaturas muy específicas, tendría que haberlas profundizado. No, no es lo habitual. Lo que importa es saber que esto existe. No es lo que buscamos, por eso insistimos en las reuniones de carrera. Cuando nosotros tenemos soslayada, en este año se reciben, ya se recibió en la mitad de año y tenemos la colación ahora a fin de mes, y ahora se recibe otro de mis alumnos, 2 alumnos con discapacidad visual. Como esto quedó conversado al principio los 2 con una baja visión, que prácticamente es ceguera, pero como esto estuvo conversado, ninguno de los 2 profesores, como yo les decía, ni orientación ni movilidad, ni estimulación y rehabilitación visual, que hubieran sido materias que podrían haberse planteado como conflictivas, no de parte del alumno, sino de parte del docente. Esto quedó soslayado al interior de la reunión de carrera, no hubo dificultades. Pero comparto con la colega, no es lo habitual y tampoco es lo que esperamos. Esperamos poder plantearnos, porque aquí también yo soy profesora y sabemos que jamás lo reconoceríamos en público, pero esto hay que decirlo. A veces los profesores, si queremos tener alguna animosidad con cualquier estudiante, tenga o no discapacidad, podemos hacer un examen sumamente complejo y difícil, ustedes lo saben, o cuando hay profesores que dicen, vos no vas a aprobar mi asignatura. Los tenemos esos docentes universitarios. O que podemos tener más flexibilidad. Aquí la idea era presentar que existen antecedentes. No es lo que esperamos y no es lo que fomentamos en la persona con discapacidad. Porque si no, comparto con la colega que, si bien no es frecuente, esto empezaría a generar situaciones así como costó que la persona con discapacidad se autodeclarara, pero una vez que se autodeclaró, comprendió que no era para discriminar, también les podría comentar que cuando el Ministerio de Educación aceptó la sugerencia de la Comisión Interuniversitaria, como yo les decía, hoy llamada Red Interuniversitaria, que le planteamos al secretario de Políticas Universitarias la importancia de dotar de notebook a los estudiantes con discapacidad, de la misma manera que estaba el programa Conectar Igualdad. ¿Y qué ocurrió? Bueno, les pareció bien, bueno, se hizo la convocatoria y se hicieron 2 entregas, no se hicieron más entregas, pero ¿qué nos ocurrió? Que muchos estudiantes con discapacidad que no se habían autodeclarado, porque no necesitaban tener ningún tipo de autodeclaración, aparecieron a partir de los carteles de que tenían que inscribirse si querían recibir las notebooks que entregaba el gobierno. Entonces, este sistema de pedir, autodeclararse, acercarse, no suele ser el habitual. Creo que nos pasa en todas las universidades en ese sentido. ¿Sí? ¿Avanzamos, les parece? Y cualquier duda volvemos sobre el tema. Bueno, voy a recuperar el concepto de ajustes razonables porque este sí nos va a marcar prácticas concretas en lo que hablábamos, la etapa preactiva, donde yo preparo mis clases, para que en la etapa activa la discapacidad no sea el motivo de expulsión, discriminación, desaprobación, etc. Por ajustes razonables se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con las demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Yo les comentaba que el concepto de ajustes razonables está en estrecha vinculación con el de diseño universal, es decir, plantear productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar mayor cantidad de personas sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esto implicaría que en esta clase nosotros tuviéramos la posibilidad de que, además de que yo hable, existiera un subtitulado. Es decir, esto, si bien yo les planteaba que son todavía conceptos muy a largo plazo, tienen relación con la necesidad de cumplir con lo que la ley nos plantea, el ajuste razonable. ¿Qué implicaría el ajuste razonable para una persona utilizada? Este término nos lleva a pasar desde
el modelo clínico donde la discapacidad, recuerdan que yo les explicaba, era algo individual y de la persona, a este modelo social, donde la responsabilidad es de la comunidad de aceptar a los miembros, sean cuales sean sus características. Entonces, en este sentido, si el problema, como planteaba el colega temprano, nosotros consideráramos que la persona con discapacidad, desde el modelo integracionista, es la que tiene que adaptarse y adecuarse a las características institucionales. Desde el modelo de inclusión, cambiamos la perspectiva y por eso hablamos de ajuste razonable. Es la institución la que tiene que garantizar que la persona tenga las condiciones adecuadas para poder ser un alumno más igual que los otros. Entonces, en ese sentido, también el concepto de diseño universal, si ustedes quieren ingresar también a profundizarlo, se ha traspolado a la enseñanza como diseño universal de aprendizaje, el DUA. El diseño universal de aprendizaje habla de 3 principios. Los medios de presentación del conocimiento, cómo doy a conocer yo lo que voy a enseñar. Los medios de expresión, cómo me va a dar a conocer el estudiante lo que sabe. Y los medios de motivación, para provocar verdaderamente la participación del estudiante. Si alguno de ustedes, que seguramente muchos han leído sobre las inteligencias múltiples de Gardner, podrán comprender esto desde las otras inteligencias, es decir, puertas de entrada al conocimiento, puertas de procesamiento y puertas de salida, acorde con nuestra inteligencia más desarrollada. Entonces, si bien el diseño universal de aprendizaje proviene de la adaptación del diseño universal, desde otras concepciones educativas también tenemos lo mismo y tiene que ver con esto. ¿Cómo presento yo el conocimiento? Entonces, si para los demás le voy a dar la fotocopia de un libro, tengo que saberlo con tiempo, reitero, porque esa persona ciega necesita o un formato accesible que sea un lector de pantalla o una copia en sistema braille. Aquí vemos esto de la historia educativa, enseguida cuando hablemos de evaluación también voy a poner alguna casuística. Vemos que al indagar sobre la historia educativa previa podemos saber cuál fue su formato accesible, cuál fue su apoyo utilizado previamente. En el sentido del concepto de accesibilidad educativa, esto es lo que yo creí que había mencionado ayer y está en esto. Cuando nosotros hablamos de accesibilidad educativa, viene la pregunta, ¿son necesidades educativas especiales? Yo no ahondé, son términos que también se utilizan mucho. ¿Es identificar adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares? O nos planteamos el otro lugar, ¿sí? El del modelo social de interpretación de la discapacidad, respetando la ley que nos rige, y pensamos en términos de accesibilidad, ajuste razonable y formatos accesibles. Que yo ayer, cuando mencioné la ley y cuando les leí textualmente lo que consideraba como lenguaje, lo que consideraba comunicación, les dije, lo tengo que presentar porque va a tener mucha relación con lo que mañana, hoy, vemos como ajuste razonable o formato accesible. En ese sentido, entonces, cambiamos el puesto de mirada. ¿Son ayudas lo que le estamos dando a la persona o son apoyos? Aquí cambia, sobre todo, para quienes somos docentes universitarios, con muchas décadas de formación, tenemos estructuras más inflexibles y tenemos filtros que van filtrando este concepto de quién puede acceder a la universidad. Los más jóvenes, las personas más jóvenes son más flexibles. ¿Por qué? Porque han transitado un mundo con mayor respeto por la diversidad. Los que tenemos más años somos sumamente inflexibles para trabajar sobre estos conceptos de, veo que algunos me están haciendo que sí, claro, porque indudablemente los profesores universitarios llevamos filtros sobre aquella universidad homogénea y el modelo del alumno ideal que tiene que ingresar, que está lejos, lejos, lejos del alumno real que hoy tenemos. Entonces cambia el anclaje. Ya no estamos mirando
que son ayudas, sino estamos mirando que son apoyos. Y aquí, si bien no me gusta, quienes estuvieron en la formación de tutores saben que yo siempre les planteo, no me gustan muchas veces los ejemplos de la medicina, porque justamente es la que tuvo tanta influencia y tanta valoración en la relación de la educación especial. Sin embargo, tengo que poner ejemplos. Cuando nosotros vamos al médico, si el médico nos diera a todos, algunos ya por la edad, hay gente muy jóvenes, pero hay otros que no somos tan jóvenes, algunos tienen problemas de tiroides, tienen hipertiroidismo, hipotiroidismo, otros pueden tener presión arterial, hipertensión, otros pueden tener problemas cardíacos, otros necesitan plantillas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes me dirán, ¿esto qué tiene que ver? Si el médico, vamos a poner un solo ejemplo, pero si el médico que determina la medicación para la tensión arterial le diera lo mismo a todos, seguro que algunos tendrían una ACV hace rato y otros les faltaría o les sobraría la medicación. Lo mismo pasaría con los que tienen hipertiroidismo o hipotiroidismo. El docente puede plantear, claro, pero el médico ve solo 30 pacientes por día, pero yo tengo 400 alumnos en primer año. Claro, es verdad que tiene los 400 alumnos en primer año, pero ese uno que tiene discapacidad viene a ser el yo cuando voy al médico y espero que me regule la medicación. Y si me da una medicación y me dice, todos los días se va a tener que tomar la presión arterial para ver si esto está bien y venga la semana que viene, porque si no lo regulamos y venga la otra, es lo mismo que estamos pidiendo con el formato accesible para ese 1. Son 400 alumnos, pero a ese 1, igual que a los otros 399, el paso por la universidad le puede cambiar su calidad de vida. Y si ese 1 tiene discapacidad, las condiciones de cambio de vida son muchísimo más importantes porque justamente la persona con discapacidad desde que nace tiene entornos más complejos porque tiene muchísimas más visitas médicas, muchísimas más aparatologías, muchísimas más problemáticas para que la obra social cubra sus tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, ese 1 paso a ser el yo cuando espero que el médico me regule el anteojo. Lo que pasa es que nosotros usamos apoyos sociales. Varios de nosotros utilizamos anteojos. Esto es común, vamos, inclusive nos puede hasta la obra social, a veces no nos reconoce. Bueno, aquí cuando estamos hablando de apoyos didácticos, cumplen la misma función del anteojo que yo me tengo que poner cuando hago el cambio del PowerPoint o de la medicación que tomo todos los días para el hipotiroidismo. Entonces, ese 1 a veces hay que trabajar con los docentes más inflexibles para plantearle, es que ese 1 requiere una pastilla diferente, que al interior del aula es didácticamente un cambio en la enseñanza. Entonces, si bien este ejemplo proviene de la medicina, ese 1 soy yo. Es este alumno al cual el paso por la universidad sin duda le puede cambiar su calidad de vida, porque a nosotros nos ha transformado la inserción en la vida laboral que tenemos en la universidad. Entonces, cuando hablamos del formato accesible, yo solo voy a plantear ejemplos. Ustedes van a tener todo esto para leer, voy a plantear ejemplos, porque no existen recetas. Entonces, por ejemplo, en formato accesible, el español escrito puede ser un formato accesible para algunos, pero el intérprete de lengua de señas puede ser el formato accesible para otro. Recuerden que el formato accesible es responsabilidad del afuera. El macrotipo, o sea, los textos ampliados o con un distinto tamaño de letra, puede ser el formato accesible para algunos. Los textos en Word, para la lectura auditiva a través del texto de pantalla, puede ser para unos o un escrito en sistema braille para otros. Las evaluaciones escritas por las orales o a la inversa, que es muy común, esto ahora cuando hablemos de evaluación, y el mayor tiempo para terminar los exámenes, que también lo voy a reiterar en la evaluación, pasa a ser un formato accesible. Es decir, quien lee con sistema braille o el sistema braille, o quien lee macrotipos,
sin duda está estudiado, está investigado, necesita un 50% más de tiempo para rendir un examen. Y esto no es una diferencia que estoy haciendo o favoreciendo, es simplemente condiciones de equidad. La lectura en sistema braille y la lectura en macrotipos lleva más tiempo, entonces planteamos un 50% más de tiempo. Eso es equiparación de oportunidades. La presencia del intérprete de lengua de señas, yo ayer fui rapidísimo. Si yo hubiera tenido una persona sorda acá presente con un intérprete de lengua de señas, el intérprete me hubiera hecho montones de veces parar, porque yo iba muy rápido para que ayer cerráramos una temática, hoy ya abordáramos exclusivamente accesibilidad curricular y tuviéramos tiempo de preguntas. Entonces, en ese sentido, el tema de los exámenes pasa a ser, como yo les decía, porque nuestra universidad tiene un sistema que en muchos casos es evaluación de proceso, entonces cada clase o cada trabajo práctico puede pasar a ser el momento de la evaluación. Entonces, en general ustedes van a encontrar que se plantean en la bibliografía de referencia ajustes razonables para personas con discapacidad visual, para personas con discapacidad motriz, para personas sordas. Bueno, esto se construye en el diálogo con la historia educativa de este estudiante, ¿sí? Porque las necesidades en este caso sí son individuales. Ayer lo mencionamos en uno de los materiales. Yo acá he puesto una pregunta porque, bueno, si no surge ya tantos años de plantear esta temática, a veces no se animan los docentes a hacer la pregunta, a veces sí. La pregunta dice, ¿y el futuro desempeño profesional de los estudiantes con discapacidad? O sea, el ejercicio profesional. Entonces aquí viene, ayer les comenté que yo dirijo una investigación. Esta pregunta la hicimos en una encuesta de la primera etapa de la investigación y tuvimos muchos docentes que planteaban respuestas como, no sé el futuro profesional de ninguno de los egresados, tampoco puedo saber el de la persona que tiene con discapacidad. Bien. Y otros decían, va a tener limitaciones en el ejercicio profesional. O sea, aquí hay que erradicar los mitos. Primero porque todos sabemos que la inserción laboral actual de nuestros egresados ya no es la inserción laboral tradicional que teníamos, ¿sí? Han ido cambiando las ofertas de trabajo y han ido cambiando las competencias que se piden para la inserción laboral. Y con respecto a la persona con discapacidad, hay un punto importante que es el de salvaguardar que la universidad lo que está ofreciendo es las condiciones para que estudie. Y muchas veces el ejercicio profesional está regulado de manera externa. Que uno debe orientar o reorientar el tema, en muchos casos sí es importante. Pero lo que no podemos plantearlo, porque ustedes, tal vez por estar más alejados del tema, pero en mi caso, como que llevo muchas décadas dedicada al tema, uno escucha que a la persona con discapacidad le exigen más o le plantean más dificultades que las de otras personas que también van a tener un ejercicio profesional dificultoso. Entonces, por eso yo pongo, resuena la pregunta, ¿y el futuro desempeño profesional? Nosotros estamos hablando, por supuesto, si hace falta orientar y reorientar, pero de que la universidad ofrezca posibilidades de estudiar. Porque eso es lo que nos dice la Constitución Nacional, ¿sí? El derecho a enseñar y aprender. Entonces, cuidado porque a veces, sobre todo los profesores que tenemos más edad, planteamos esta limitación que no la planteamos para el otro, para el que está al lado, pero sí pensamos en el de la persona con discapacidad. Entonces, en referencia a materiales accesibles, formatos accesibles, accesibilidad académica, nos planteamos. Primer punto, recuperando, yo les decía, las preguntas de la didáctica. ¿A quién le enseño? Entonces, frente a ¿a quién le enseño a una persona con discapacidad? El material accesible tiene un valor importantísimo. Entonces, aquí pensamos en material accesible que puedan ser ampliaciones,
el texto con mayúscula sostenida, si lo pide el estudiante, el envío de documentos en formato Word para que se los lea el programa que es el lector de pantalla, la entrega de las presentaciones en PowerPoint o en otro formato digital, porque si el docente no ha leído en la clase el material o no se lo entrega antes, no se entera de qué contenido tiene esa transparencia, esa diapositiva. La elaboración de documentos especialmente preparados, la realización de grabaciones u otros, ¿sí? Los materiales accesibles, estas son algunas sugerencias, pero hay que dialogar sobre cuál fue el material accesible de toda su historia educativa previa. Cuando hablamos de accesibilidad en las explicaciones, hay elementos y sugerencias muy sutiles y muy elementales, pero que pasan a ser indispensables. Primero, si tenemos estudiantes con hipoacusia o estudiantes sordos, pero que hacen lectura labial, tenemos que colocarnos frente a los estudiantes para que lean los labios. Si nosotros permanentemente como docentes le damos la espalda porque escribimos en el pizarrón, le resulta imposible escuchar bien o escuchar mejor o realizar la lectura labial. El implementar pausas, lo que yo les decía, yo ayer pude ir muy rápido, pero si hubiera una persona que requería el intérprete de lengua de señas, hubiera tenido que ir más lentamente. ¿Por qué? Porque lleva más tiempo la interpretación que es paralela a lo que yo estoy hablando. Entonces, implementar pausas para que el intérprete de lengua de señas cumplimente su trabajo. Leer en voz alta los escritos del pizarrón. Leer en voz alta las presentaciones en PowerPoint. Describir las imágenes o materiales visuales. Describir los videos, entre otros. Vuelvo a reiterar, ¿esto lo tiene que hacer el docente? No, no es que lo haga el docente. Por ejemplo, si el que está utilizando el PowerPoint es el docente, sí lee el docente. Pero si yo voy a presentar una imagen y yo no la voy a describir, ¿qué hago? Le pido al compañero que se la describa o que le cuente lo que está pasando en la película, en las escenas que son mudas. Entonces, en ese sentido, ¿qué estamos planteando cuando hablamos de accesibilidad en las explicaciones? Algunos son responsabilidad del docente y otra que el docente efectivice simplemente que otro compañero se encargue de esto. ¿Por qué? Porque si hay un murmullo no molesta. Todos sabemos que es porque le están comentando a la persona ciega. Entonces, no es que sea todo responsabilidad del docente, pero sí que implemente los medios y dé las facilidades para que otro los implemente. Aquí, tema troncal. Yo lo he nombrado varias veces. Accesibilidad en los exámenes. ¿Por qué? Porque nuestra universidad, como todo circuito formal educativo, si bien no pertenece a la educación obligatoria, tiene un sistema que tiene que ver con la aprobación. La única manera de poder seguir el circuito es ir aprobando. Entonces, bueno, la accesibilidad en las evaluaciones que implican en los exámenes. Uno de los puntos, los formatos accesibles. Y aquí volvemos a reiterar lo de recién. Si necesita macrotipos, o sea, letras ampliadas, si necesita determinado tipo de letra, si tiene que tener contrastes en color, si tiene que recibir textos en Word para la lectura auditiva, o si tiene que tener textos en sistema braille. Si yo voy a tomar un examen y esa persona utiliza el sistema braille, tengo que contactar con los mecanismos, con los organismos, con la organización pertinente para que ese examen esté escrito en sistema braille. Va a estar cerrado en un sobre, no es que le van a contar. Yo montones de veces he transcripto exámenes de ingreso o parciales de exalumnos míos, pero a mí me rige una ética profesional, por lo cual todos los errores que tenían yo los transcribía de braille a tinta para que el docente corrigiera en tinta. O sea, aquí quien realiza esta tarea de transcripción le rige una ética. No hay que desconfiar que es que si yo le doy el examen antes lo va a comentar. Y ya les voy a plantear casuísticas sobre esto. La sustitución o reemplazo de representaciones gráficas. Aquí vienen, por ejemplo, para la persona ciega, el lector de pantalla no puede interpretar algunos gráficos o no puede interpretar algunas tablas. Entonces,
¿qué es lo que nosotros dialogamos con los docentes para la construcción de estos exámenes? ¿Qué es lo que usted necesita saber? Y lo que el alumno sabe. Bueno, entonces, si lo que necesitamos es el qué, lo que podemos tal vez transformar es el cómo. Entonces, si no va a tener el lector de pantalla, no sabemos que ya no interpreta un gráfico, podemos reemplazar aquí alguno de los puntos. Que no es eliminarle el contenido, pero sí planteárselo de una manera que lo pueda responder con sus saberes. La utilización de formas alternativas o complementarias. En muchos casos, las evaluaciones escritas, cuando no se tiene el formato accesible, se toman de manera oral, porque es la única manera de no perjudicar, como en el ejemplo de ayer, que la persona llegue y no pueda rendir el parcial y a la vez siguiente tampoco pueda rendir cuando fue el recuperatorio. La incorporación de recursos técnicos, esto implica, como decíamos ayer, si una persona utiliza un lector de pantalla, va a tener que trabajar con su computadora para que tenga el software del lector de pantalla. O va a tener que utilizar un sistema alternativo de comunicación, bueno, va a tener que tener el sistema alternativo de comunicación para dar a conocer el contenido de su mensaje. El disponer de más tiempo, eso está establecido en determinadas condiciones, como sería la lectura del sistema Braille y otras características, como utilizar un sistema alternativo de comunicación, el mayor tiempo es indispensable. Eso ofrece condiciones de equidad. La presencia del intérprete de lengua de señas, y un punto que está reiterado por la importancia es la accesibilidad en las calificaciones. Porque ¿qué ocurre? La universidad tiene lógicas propias. Por ejemplo, en muchos casos los docentes colocan la evaluación en la puerta de los lugares donde dan consulta o en un avisador. Entonces, ¿qué es lo que hay que comentarle a los alumnos? Miren, el resultado de los parciales, el resultado de los prácticos, el resultado del examen va a estar en el avisador. ¿Para qué? Para que la persona con discapacidad sepa que va a tener que ir con otra. O si el profesor entrega una evaluación escrita y le ha puesto aprobado, 7, 8, desaprobado, se lo tiene que leer. Porque los demás encuentran y dicen, uy, estoy desaprobado, estoy aprobado. Entonces, a eso se refiere accesibilidad en la comunicación de las calificaciones. O que reciba la información, o que reciba la información de donde debe buscar la información. ¿Sí? Porque hay muchos puntos, nosotros en el tema tutores trabajamos sobre otros aspectos de la accesibilidad universitaria, que es, por ejemplo, para la persona ciega, toda la información visual que está, que mañana no hay clases porque va a haber una jornada institucional, que el profesor tal no va a dar consulta. Un estudiante ciego puede pasarse 2 horas parado frente a la puerta del lugar donde ofrece consulta a un profesor porque no ve el cartel que dice que hoy el profesor no dará consulta, por dar un ejemplo. Cuando hablamos aquí de la accesibilidad en los exámenes, así como hablamos del formato accesible, hablamos de deberes y derechos. Entonces aquí va la casuística. Vamos primero por la positiva. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo tiene un examen eliminatorio. Muchos estudiantes ciegos estudian la carrera de Derecho. Bueno, durante muchos años fuimos contactadas la facultad, las profesoras especializadas, para realizar la adaptación, o sea, en el formato accesible de esa persona. Años atrás se realizaba el sistema Braille. Bueno, como es un examen eliminatorio, por supuesto nosotros tratábamos que nos los prestaran una semana antes, porque había que ver cómo se transcribía, escribir el sistema Braille, transcribir, si uno no tiene una impresora, lleva muchísimo tiempo. Bueno, por supuesto que nos dejaban el examen 3 días antes, porque era un examen que tiene que estar resguardado, porque es eliminatorio, etc. Bueno, cuando ya comprobaron que nuestra ética profesional les demostraba que algunos rendían bien y otros rendían mal, y se fue verificando, bueno, hemos logrado que el examen, cuando hay postulantes ciegos, llegue una semana antes y lo podamos transcribir. Va bajo un sobre cerrado, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el otro avance? Que muchos postulantes con discapacidad visual han pedido que para ellos el formato accesible no es el sistema Braille, sino que es
el Word para que un lector de pantalla les lea. Entonces, hemos logrado que la Facultad de Derecho acepte esto como formato accesible, se carga el examen en una máquina que queda resguardada bajo llave, por supuesto, que tiene instalado el lector de pantalla, y el estudiante, por eso yo les planteaba también el dónde enseñar, en este caso es dónde evaluar. Tiene que utilizar una máquina, que en este caso está resguardada en la biblioteca, para rendir ese examen, porque está en esa máquina, no rinde con sus compañeros. Entonces, bueno, aquí es donde hablamos de formato accesible. Y aquí, bueno, va la contrapartida. Así como contamos los avances, estando yo presente, una de las estudiantes ciegas, de mi facultad particularmente, tenía que rendir el examen de una asignatura. Esta profesora les da 25 preguntas para sistematizar el programa. Y en el examen elige la pregunta 2, 4, 6, 16 y 20. 5 preguntas. Va cambiando, por supuesto, las preguntas en todos los exámenes. En este caso, era una de las estudiantes que venía de la secundaria con su netbook, la del programa de Conectar Igualdad. Bueno, yo le pregunté a la profesora cuáles iban a ser las preguntas, por supuesto en el resguardo de colega a colega, y yo ya las traía en un pendrive, así que se las cargué en la máquina para que su lector de pantalla la leyera y ella las pudiera responder. Coincidentemente tenía la pantalla rota esta alumna, por lo cual yo no podía seguirle lo que ella. Yo estaba presente como para colaborar en esto del apoyo en las primeras etapas, porque esa materia es de primer año. Bueno, cuando ella termine el examen, me dice, ya lo terminé, yo lo guardo en el pendrive, voy a la secretaría académica y lo imprimo, porque ese era el examen que iba a corregir la profesora. Entonces habíamos elegido el formato accesible de la estudiante, yo lo había traído en un pendrive, ella lo respondió en su máquina, o sea, lo bajé las preguntas en su máquina, lo respondió, yo me lo llevé, lo imprimí y le di el texto a la profesora. Cuando yo lo imprimo en secretaría académica y lo miro, yo llevo muchas décadas como la profesión, miro y dije copiado de cabo a rabo, porque una persona ciega difícilmente va a poner títulos en imprenta mayúscula, subrayado y con negrita, y había hasta pies de página. Son elementos sumamente dispersos para la lectura del braille. En este caso era una estudiante ciega, pero su formato accesible era el lector de pantalla. Bueno, cuando se lo entrego a la colega, una colega muy buena, excelente colega, pero sé lo exigente que es, entonces le entrego y le digo, bueno, como todos los estudiantes, si ha contestado correctamente, aprobará, y si no ha contestado, desaprobará, porque yo estaba segura que era copia. En la noche estaba en la computadora y me aparece en el chat mi colega. Quiero hablar con vos, ¿te puedo llamar? Yo ya me imaginaba la escena, entonces le digo, sí, dale, llámame. Bueno, me llama y me dice, XX ha copiado. Sí, le digo, ya lo sé. ¿Cómo que vos lo sabés? Mirá, le digo, cuando yo imprimí el examen, conociendo a las personas con discapacidad visual, me di cuenta que buscó sus textos, hizo corte y pegue. Sí, tal cual. Bueno, dice, y ahora yo la tengo que desaprobar, por supuesto, la desaprobás por copia, hacés lo mismo y hay que labrar un acta, va al consejo directivo, bueno, hay todo un procedimiento que está escrito en mi facultad. Desaprobó, o sea, el formato accesible, derecho. El que copió, deber desaprobarla, ¿sí? Entonces, en este punto vuelvo. Tenemos en cuenta deberes y derechos, el equilibrio. Bajo ningún punto de vista yo hubiera dicho, no copió, porque de todas maneras yo me di cuenta inmediatamente. Entonces se aplicó el procedimiento. Se elaboró el acta, se le hizo firmar, porque la persona tiene que firmar. Estuvo muy bien el consejo directivo, porque pidió que constara que se le había leído en voz alta el acta y había firmado, cosa muy interesante de parte del consejo directivo en el sentido de no comentarle, mira, te hemos labrado un acta, sino leerle el acta, porque ya no la puede leer. Estuvo muy bien la apreciación. Y quiero cerrar, para que demos tiempo a preguntas, una jurisprudencia sobre ajustes razonables que hay en la República Argentina. Les voy a comentar, justo, bueno, la jueza que determinó este tema justamente en estos
meses ha estado en bastante discusión, pero que es la jueza Gil Carbó. En realidad, en la Universidad Nacional de La Matanza, la provincia de Buenos Aires, una persona con discapacidad física planteaba que quería seguir la carrera de profesor de educación física. No le permitieron el ingreso a la carrera, solo le permitieron el ingreso a la licenciatura de educación especial. Cuando él se recibió, empezó a hacer demandas a la universidad. Como en la universidad le rechazaban la posibilidad de inscribirse, él siguió otras vías y planteó, por supuesto, a todos los organismos nacionales posibles. Bueno, en realidad, la jueza Gil Carbó fue la que aceptó, en realidad, en base al nuevo modelo social de interpretación de la discapacidad, que la Argentina ha adherido a la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que implica en los textos de la Convención la realización de ajustes razonables y la prestación de apoyos técnicos para la realización plena de los derechos, lo que no atenta contra la autonomía universitaria, es decir, su intervención no atenta. Está, por supuesto, absolutamente, así como les tengo que comentar esta jurisprudencia, hay artículos escritos que esta intervención sí atenta contra la autonomía universitaria. ¿Sí? Porque ustedes saben que las universidades tenemos las decisiones al interior y no tienen que intervenir los organismos externos. Bueno, este caso es muy conocido, lo pueden buscar, googlear, porque viven permanentemente y sobre todo estos últimos tiempos han sacado muchas notas. Se llama de Emiliano Naranjo, a los 34 años. Él plantea esta situación. Bueno, su diagnóstico es una cuadriparesia espástica perinatal, no vamos a hacer las explicaciones, pero bueno, en el 2008 se graduó de licenciado en educación física, hizo este planteo a todos los organismos, la jueza pidió antecedentes, consultó y demás, y bueno, y ella sí obligó a la universidad a inscribirlo en la carrera de profesorado de educación física. Bueno, como yo les planteaba, así como está esta jurisprudencia que sienta antecedentes, también está el planteo de que esto es una intervención al interior de la universidad que no corresponde. Pero es importante saber que hay una jurisprudencia, ustedes saben lo que los abogados plantean, ya se sentó jurisprudencia. Entonces, bueno, finalmente, ¿cómo cerramos? Frente a un diagnóstico, volvemos a lo mismo, el diagnóstico no nos dice nada de la persona, ni nos tiene que decir lo que no puede hacer. Lo que nos tiene que plantear es el desafío de qué apoyos, qué formatos accesibles y qué ajustes razonables. Porque si no, el obstáculo ontogenético, o sea, la mirada sobre la discapacidad, es la que cercena las posibilidades de seguir una carrera universitaria, que es el caso de lo que nosotros estamos conversando. Y voy a cerrar con unas palabras de Perrenú del año 2006 que dicen: la formación e información, el acompañamiento, la responsabilidad profesional, la reflexión docente, y yo le agrego la creatividad, son los desafíos para que la universidad de hoy pueda garantizar los ajustes razonables y concretar los caminos inclusivos que nos demanda la sociedad. Yo planteo fundamentalmente que esa formación, que es a lo que nos estamos ocupando hoy como primer indicio, la información, el acompañamiento, la responsabilidad profesional, la reflexión y la creatividad, porque cada persona, como leí ayer yo textos de la Convención, ley que nos rige, habla de la individualidad. Entonces, está la creatividad porque hay muchos docentes que encaminan la práctica con la creatividad que supone la presencia de un otro al que no estábamos acostumbrados. Bueno, la idea es dejar estos minutitos, aunque no sean muchos. Muchas gracias por haberse sentido convocados a este curso, dialogar sobre algunas preguntas y reiterarles que van a recibir un correo para poder acceder a los materiales que ustedes van a consultar. La fecha a mí me parece adecuada, la primera semana de marzo, porque ustedes como yo nos merecemos descansar todo enero y no pensar en el trabajo, pero me parece interesante que quienes quieran presenten el trabajo final
que es simplemente una propuesta contextual desde el lugar de ustedes, en base a la bibliografía que van a leer, para poder certificar esto con horas y con evaluación, que también es un antecedente importante y también implica un valor. En algún momento se va a dar valor a esta formación para la evaluación de antecedentes que tenemos los docentes. Y ahora sí, abrimos el espacio a preguntas, dudas, reflexiones. Yo tengo una consulta. Bien, ¿Se ha hecho Fuerte Mendoza está planteando. ¿Se ha hecho alguna adaptación o una accesibilidad académica en alguna universidad con ingenierías, con carreras más, de materias más duras? En realidad tenemos un problema en la Argentina, que es la falta de difusión de esta casuística. Yo siempre insto en los cursos a los docentes, por ejemplo, en la formación anterior, una de las colegas que venía en el marco de las tutorías nos comentó su experiencia que había hecho sobre las prácticas, ¿cómo se llama? Cuando tenemos las de simulación para... para terremotos y que en nuestro caso, los simulacros, perdón, no podía evocar la palabra. Yo le decía, por favor, colega, sistematice esto. Sin duda debe haber. Lo que no hay, y en la Argentina hay muy poca difusión de estas prácticas, de esta casuística, para darla a conocer y sobre todo difundirla a través de artículos científicos, que es lo fundamental. Lamentablemente no la hay, que yo haya tenido acceso, y esperemos que de lo que surja, que se está realizando, se sistematice y se dé a conocer, porque si no, no tenemos la casuística. Por eso la creatividad. Y qué silencio. A ver, colegas, ¿alguna duda, pregunta? Yo tengo una duda acá otra vez en Mendoza. Hay como una delicada línea entre el tema, por ejemplo, de la salud mental, que nosotros se nos presenta, calculo que también en otras universidades. Bien. Acá en el Hospital Pereira, que es un hospital psiquiátrico, tienen un área que se llama el Grupo Enlaces. Y ellos se han presentado a conversar con nosotros para ver cómo hacemos, porque tampoco ni ellos ni nosotros sabemos cómo trabajar este tema, pero ellos nos comentan del tema, por ejemplo, el daño cognitivo, que si no tiene daño cognitivo, por decir alguna de las cosas que ellos evalúan para decir esta persona puede continuar sus estudios o comenzarlos, y nosotros ver de este lado qué apoyo podemos hacer sin modificar el currículum. Ahí tenemos un vacío y tenemos muchos casos de eso. Bien. Espero que hayan escuchado que se plantea el tema de lo que en muchos casos se llama la discapacidad psíquica, ¿sí? Bueno, en realidad a partir de la nueva ley de salud mental está muy interrogado los temas de la salud mental, valga la redundancia. Yo no he ahondado en ejemplos de otro tipo de discapacidades porque hay dos discapacidades que hoy interrogan más fuertemente la universidad. No son ni la discapacidad visual ni los sordos, sino las personas con discapacidad intelectual y las personas con discapacidad psíquica. Yo no he ahondado por los tiempos que nosotros tenemos para plantear este curso. En realidad, cuando yo hice en UNIDIS, que les comentaba, he hecho pasantías en distintas universidades de España porque este tema lo vengo siguiendo hace mucho. Yo, participando de esta comisión y ahora red, les planteaba que en Europa ya la discapacidad física era la que menos desafíos traía, y la discapacidad sensorial, sino que el mayor índice de planteos venía por las personas con discapacidad psíquica. Con discapacidad intelectual lo tienen como más organizado. El que tiene discapacidad intelectual y puede seguir una carrera, y en la Argentina y en el resto del mundo tenemos varios casos que se han recibido en institutos terciarios y demás, demuestran competencia, se reciben. Y otros, como las universidades españolas, organizan cursos específicos que tienen que ver con la formación laboral o la formación personal para la mayor independencia de las personas con discapacidad intelectual. Respecto de la discapacidad psíquica, en realidad
son muchísimos y más altos los índices, como nos está ocurriendo en la Argentina. Hay como un vacío, pero hay como muchos logros sobre el respeto de los propios tiempos de la persona, y por eso aquí viene esta pregunta, sin ahondar en discapacidades que yo planteé, porque se presenta la temática cómo va a ser el ejercicio profesional, si es que se recibe. La realidad es que la universidad tiene que ofertar la posibilidad de que estudie. Hay universidades con las que nos cuentan su experiencia, que dejan entrar inclusive a la persona a cursar con su objeto de apego, con el apoyo que requiere las personas con discapacidad psíquica. En muchos casos toman muchísima medicación, tienen que ir muchas más veces al baño, se enferman con mucha más fragilidad en algunos casos. Bueno, esto en realidad en los países europeos, como siempre nos adelantan, está estudiado y se le ofrecen todos los apoyos y las posibilidades. Para nosotros todavía es una interrogación y un vacío, pero se plantea el seguimiento y todo el asesoramiento que pueden traer de estos profesionales con los que se atienden. En muchos casos son los profesionales los que lo orientan para que sigan las carreras, pero a modo de terapia. Yo en ese sentido defiendo una universidad pública, inclusiva, accesible, pero a la universidad no se va, en mi concepción, a hacer terapia. Yo puedo ir a un montón de cursos fabulosos y maravillosos para hacer mi terapia. La universidad tiene ciertas exigencias, entonces en ese sentido sí hay que orientar y reorientar, sabiendo que aún respetando las características propias, respetando los tiempos personales, hay ciertas exigencias que forman parte del ser universidad. Pero hay como un vacío, pero es notable el aumento de personas, como ocurría en Europa, que están transitando hoy, o las fobias a rendir exámenes. Tema no menor y que los tenemos en las facultades. Y quienes son de mi generación compartirán que uno dice, pero ¿qué pasa? Esto es de la modernidad, porque nosotros todos nos presentábamos a rendir exámenes y había profesores más malos, más buenos, y bueno, y hoy pasa a ser un diagnóstico sobre el cual están haciendo terapia muchísimo tiempo de nuestros estudiantes. Pero sí, lo que pasa es que lo que no se dan a conocer es la sistematización de la casuística, que es fundamental sistematizar las prácticas. Bueno, si no hay ninguna pregunta, no los entretengo más. A ver si... Muchas gracias. Tiene que ocupar el aula. no se escuchamos. Venado se retira porque tiene que ocupar la aula de videoconferencia. Gracias, Sí, muy colega. amable, muy interesante. Sí, colega, muy bien. Bueno, van a recibir entonces ustedes un correo y su material. Y escucho quien tenga preguntas. No, sí, no, simplemente los casos así de chicos con algún grado de autismo, así que han aparecido en la universidad, estarían dentro de esta discapacidad psíquica, y también hay un vacío para ellos, digamos, no. En realidad, a ver, no me animaría a decirlo que están en la discapacidad psíquica, bueno, hoy se los denomina trastorno generalizado del desarrollo, bueno. Por ejemplo, ahora estuvimos dando con una colega en la Universidad Nacional de Quilmes y en uno de los institutos terciarios estaban haciendo la sistematización del seguimiento. No pertenecerían al mismo grupo, pero sí son experiencias que se están dando, y si ustedes ingresan en otras universidades, no de la Argentina, como que han sistematizado los apoyos y la continuidad de la posibilidad de que la persona continúe su carrera. Pero hay también como este vacío de lo que tenemos en nuestro país sobre formalizar y dar a conocer, sobre todo en trabajos científicos, que nos permita a los demás compartir con la seriedad que esto implica, porque si no estamos, como usted sabe, colega, hablando desde el querer, y a nosotros nos interesa hablar desde la cientificidad que esperamos de una universidad y la formación de las personas.
pero poco sistematizado hay. Pero sí el ingreso ha aumentado también. Sí. Bueno, gracias. Bueno, buen fin de semana y estamos en contacto a través del aula virtual. Muchas gracias por convocarse al curso. Y muchas gracias a mis colegas de Mendoza, firmes y presentes. No, gracias. Bueno, gracias, hasta luego.